Dios le bendiga, hermano, hermana, que está viendo este video. Espero que si está viendo este video, que este mensaje, aunque muy corto, sea de beneficio para su vida, que sea de ayuda, que sea de consuelo. Quisiera que abra sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13, y voy a hacer una pequeña oración. Padre Señor Santo, gracias Señor por este momento en el cual me permites dar este mensaje. Gracias porque permitiste que mi hermano o mi hermana esté escuchando este mensaje. Mi deseo es que sea de ayuda, sea de consuelo, sea que dé fuerza. Yo entiendo que muchas veces mis propias palabras fallan. Mis propias palabras no son suficientes, por eso yo te vengo pidiendo. Te vengo suplicando que seas tú hablando. Habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te vengo pidiendo. Amén. Yo con mis niños, los estudiantes de mi iglesia, me gusta siempre decir, les quiero contar una historia. Y contigo lo voy a hacer de la misma manera. Le quiero contar una historia y es una de mis historias muy favoritas. Es una historia muy importante. Primeramente nos encontramos con en el versículo 5, ahí es donde todo comienza. Bueno, donde comienza esta enseñanza. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Cuando uno está leyendo, ¿verdad? Muchas veces nos gusta nomás así rápidamente leer, y si nos gusta algo del verso, decimos que voy a hablar de esto. Pero siempre hay detalles. A mí me gusta pensar de la Biblia como un mural que está, hay muchos colores, hay muchas figuras, se me ve tan precioso, ¿verdad? Pero si uno nomás se enfoca en una sola parte, así con un telescopio, se enfoca solamente en una parte, llega un momento donde no puedes apreciar toda la hermosura de la pintura. Entonces para mí lo que me gusta hacer es hacerme una pregunta cada vez que estoy leyendo. Y muchas veces nosotros decimos, no se debe hacer, pero lo hago yo para poder entender. Yo siempre digo, pues, ¿por qué se escribió de esa manera?
¿Por qué se escribió esto? ¿Por qué? Nunca se debe de quitar la curiosidad cuando se trata de estudiar la Biblia. Siempre debe de haber esa curiosidad de decir, pues, yo quiero entender, quiero saber el por qué. Entonces, lo primero que me sale en el versículo 5, se menciona a los protagonistas en esta historia, que es Zacarías, que es de la clase de Abías, y su mujer Elizabeth, que era hija de Aarón. Los dos venían de la tribu de Leví, los dos. Y la tribu de Leví, su bendición era de servir a Dios. Esa era la bendición de ellos. Y de la tribu de Aarón, de la familia de Aarón, había diferentes clases de familias. Y aquí nos enseña rápidamente que Zacarías era de la clase de Abías, o sea, un hijo de Aarón. Y le tocaba a esa clase ese año específico para trabajar en el templo. Es hermoso ver las manos de Dios poniendo todo en su lugar. Es como todo cae, o sea, todo cae en su lugar sin problema. Mucha gente quisiera decir, oh, era suerte. Es suerte que está haciendo todo eso, pero no, es Dios. Dios mismo viene y pone todo en su lugar, para que todo trabaje. ¿Por qué digo esto? Ahorita vamos a ver. Primero, antes de llegar ahí, como dije, los protagonistas de esta historia, Zacarías y Isabel, la Biblia nos enseña que ambos eran justos delante de Dios. Okay. La palabra justo no significa que es perfecto, pero justo es tú ves el mal y te apartas. Okay. Tú no tratas de ir y tomar parte del pecado. Tú no tratas de justificar eso. Tú no tratas de estar de amigos con el pecado. No, tú ves el pecado y te apartas. Entonces viene y la Biblia nos enseña que los dos eran justos delante de Dios. Y aparte de justos, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y este verso no es como cuando lo lees, dices, oh, qué wow. Y luego el siguiente verso te da un shock, porque dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora, la razón que eso es muy importante era porque en esos días el hecho de que una mujer no podía tener un hijo. Ahora, voy a poner quiero que entiendan esto. Si como mujer no pueden tener hijos, no es maldición de Dios, no es. Pero en ese tiempo, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de la Biblia, el hecho de que una mujer no podía tener hijos era considerado una maldición de parte de Dios. Y la razón que era considerada una maldición era porque el hijo era el que era responsable de cuidar de ellos en su edad avanzada. El hijo era quien los cuidaba, quien los mantenía. Como hoy en día, por ejemplo, si mis padres llegan a una edad muy avanzada y necesitan a alguien que los cuide, me tocaría a mí cuidarlos. Yo tendría que ayudarlos, vestirlos, bañarlos, todo me tocaría a mí. Porque soy como su hijo, es mi responsabilidad, es mi bendición. Pero en este tiempo la Biblia nos enseña que Elizabeth no podía tener hijos. Imagínense esto. El autor viene y dice que eran justos y irreprensibles delante de Dios. O sea, delante de Dios ellos estaban
Y aún así, aún así, no podían tener hijos. En los ojos de la gente, ellos eran ignorados por Dios. Como diciendo, wow, esta gente sirve a Dios, hace muchas cosas, pero pobrecitos, no tienen hijos. Dios, no importa todo lo que ellos estén haciendo, porque parece que Dios se olvidó de ellos. Como un pastor que esté en la iglesia y esté trabajando y sirviendo y haciendo todo lo que es posible, esforzándose, todo, pero tiene un hijo que está en el mundo. Mucha gente diría, wow, ese pastor sí sirve a Dios de todo corazón, pero pobrecito, su hijo está en el mundo. Y muchas veces piensan, ¿no? Es que pues Dios se olvidó de ese pastor. Porque si el pastor estuviera en la mente de Dios, Dios nunca hubiera permitido esto. Pero espérese, espérese. Porque luego viene y dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Ahora, esto es donde yo quería explicar que viene Dios y pone todo. Es como un rompecabezas que tú lo pones todo en su lugar. Todas las piezas tienen su lugar. Habían más clases, aparte de la clase de Abías, habían como otras 7. Y cada clase le tocaba un año, no más. Primero era de Abías, y luego era otro, y luego era otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y otra vez se repetía el ciclo. Y ese año le tocó a Abías. Pero cada clase tenía muchos varones, tenía el hecho de que una persona le tocara prender el incienso era un gran honor. Había personas en la clase de Abías que vivían toda su vida y nunca podían hacer eso. So viene Dios y primero le toca a Abías. El año que iban a hacer que iban a hacer Jesucristo le toca a Abías primero. El primer parte de rompecabezas. Y de repente le toca suerte a Zacarías, le toca la suerte, ahí cae y le toca a él. De tantas personas que están en la clase de Abías, le tocó a él. Y la Biblia nos enseña que cuando él entró, se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahora, aquí es donde me gusta hacer una pregunta. ¿Qué? Es como que estuvieras viendo y quieres ver a cada detalle de ese dibujo. O sea, te estás enfocando en todo, te enfocas en todo. Y que tú dices, wow. Que, o sea, tú puedes apreciar los detalles. Eso viene aquí y es un verso, es un versículo 11. Que mucha gente, muchas veces nosotros brincamos, ya, pues no es tan importante. Los hermanos, si hay un hermano ahí que me conoce y quizá ya alguna vez yo he dicho esto, pero es una pregunta que yo me hacía mientras estudiaba este verso que dice, ¿por qué tenía que aparecer al lado derecho del altar de incienso? ¿Para qué? ¿Qué es importante? Y yo pues siempre buscaba en mi Biblia. Después, ¿para qué salió? ¿Por qué dice al lado derecho? ¿De qué tiene importancia el lado derecho?
el templo, el lugar santo se separaba, o sea, cada lugar tenía sus lugares. Estaba el candelabro al lado izquierdo y luego al lado derecho estaba el pan sin levadura, la mesa de panes sin levadura. Y cada parte del santuario tenía un significado, se puede decir un significado espiritual. La Biblia nos enseña que el ángel se puso en pie a la derecha del altar del incienso. La mesa de panes sin levadura estaba al lado derecho y el significado del pan, de los panes, es Dios diciendo a la persona, yo deseo tener comunión contigo. Yo deseo tener una relación contigo. Yo deseo estar a tu lado. Yo deseo estar contigo. Como creyente uno tiene que entender, Dios siempre quiere estar contigo. Dios siempre quiere estar de tu lado. No hay ningún día, no pasa ningún día que Él no desea estar de tu lado. No hay ningún día. Hay veces que uno dice, Señor, ¿dónde estás? No te siento. Y viene Dios y dice, estoy aquí. Estoy a tu lado. Acércate. Acércate a mí. Ahora, la razón que es muy importante que el ángel apareció al lado derecho era porque Israel, todo Israel, había sido abandonado por más o menos 450 años. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de más o menos 450 años donde Dios completamente paró a hablar con su pueblo. No había visión, no había profecía, no había nada. Cuando el ángel apareció al lado derecho y se apareció a Zacarías, el ángel al estar parado ahí estaba diciendo, el Señor quiere tener una relación con su pueblo una vez más. Si uno de ustedes que está escuchando este mensaje es una persona que se ha alejado de los caminos de Dios y piensa, sabes que estoy muy lejos. Estoy muy lejos. ¿Cómo es posible que yo pueda entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo es posible? Los hijos pródigos que se dicen, no, yo estoy muy lejos de Dios, estoy demasiado lejos. Yo te aseguro que Dios quiere que quiere tener una relación contigo una vez más. Dios quiere tener una relación contigo. Así como el padre que al ver a su hijo pródigo de lejos, ahí le dice que el padre de lejos vio a su hijo de lejos, lo vio y comenzó a correr y a correr y a correr. Y el hijo solamente pudo decir, Padre mío, no soy digno. Padre mío, he pecado contra el cielo, contra ti. Y con eso el padre lo abrazó, lo tomó, no dejó que él acabara lo que iba a decir. Lo abrazó y le dijo,
hay que matar a la oveja más gorda y hacer fiesta, porque mi hijo, quien yo creía había muerto, ha resucitado. Entiende que Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere tener una relación contigo. Y nunca, no hay distancia que es demasiado lejos de Él. Y luego viene y dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Vamos a ver así rápidamente el significado de ese nombre Juan. A ver así rápido. Eso aquí dice, ¿verdad? Cuando viene el ángel y dice, y llamará su nombre Juan, el nombre Juan significa Jehová es misericordioso. O también significa Dios ha mostrado gracia. Brincando al versículo 6. Así rápidamente. La Biblia dice que ellos ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y uno dice, pues ellos merecen esto. Pero viene el ángel y dice, llamará su nombre Juan. ¿Por qué? Porque no importa qué justos y irreprensibles eran los mandamientos, eran ellos en los mandamientos, no importa eso. Porque viene Dios y dice, no, todavía te estoy demostrando gracia. Yo todavía te estoy dando misericordia. ¿Qué significa gracia? La gracia es perdón inmerecido. Pero antes de eso, Él viene y dice, ¿sabes qué? Tu oración ha sido oída. Hermano, hermana, si estás escuchando este mensaje, si estás orando por tu hijo, si estás orando por tu hija, si estás orando por tu esposo, tu esposa, un familiar, un amigo, una amiga, cualquier persona que está diciendo, Señor, alcánzalos, por favor. Tu oración está siendo escuchada. Yo entiendo que a veces uno se pregunta, Señor, ¿me estás escuchando? Yo entiendo que muchas veces entra la duda, entra desesperación, entra eso de decir, Señor, ¿me estás escuchando?
Pero si la Biblia me dice, si la palabra de Dios me enseña que Él escucha, tengo que creerla. Tengo que creer que Dios me está escuchando. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, la palabra de Dios es verdad. Hay tres diferentes respuestas a la oración de uno. Es sí, no y todavía no. Sí, no y espérate, espera. Para aquí, en esta situación, era cuando Zacarías oraba y oraba, él decía, Señor, quiero un hijo, Señor, quiero un hijo. La respuesta de Dios era, todavía no, espérate, espérate. Y cuando menos se lo esperaba, cuando menos lo esperaba, viene la respuesta de Dios y dice, tu oración ha sido oída. Cuando menos los esperas, cuando menos lo esperas, vas a estar orando y de repente vas a ganar la respuesta que tú necesites. Nomás no pierdas la esperanza. Espera en Él. La Biblia nos enseña, no voy a durar tanto tiempo, pero la Biblia nos enseña de otra persona, que así como Zacarías esperaba la respuesta de Dios, y así Dios viene y cumple con la oración que él hacía. La Biblia nos enseña de otra persona, de dos personas. Si estás escuchando este mensaje, te aseguro, Dios puede tardar, Dios puede tomar su tiempo, pero Dios va a cumplir con su respuesta. Te lo aseguro. En Lucas capítulo 2, versículo 22, de ahí vamos a comenzar, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. Y he aquí viene en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despídese a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad,
Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban la redención en Jerusalén. Aquí vemos otro hombre, Simeón. ¿Cuánto tiempo que tuvo que haber esperado? Es difícil, yo sé. Yo sé que es difícil. Yo sé. Es difícil esperar. A veces somos como los niños que los padres vienen y le dicen, espérate, no comas todavía. Y nosotros como niños berrinchudos decimos, no, no quiero, yo tengo hambre, yo quiero. Así somos con el Señor a veces. Que decimos, Señor, ahora quiero, ahorita. Y viene Dios y dice, just wait, espérate. No se sabe cuánto tiempo tenía que esperar Simeón para ver la salvación de Israel, no. Pero tuvo que haber esperado un largo tiempo. Cuando la respuesta a tu oración llegue, cuando llegue, todas las oraciones, todas las lágrimas, todo eso, todo lo que tú has hecho para recibir esta respuesta, va a valer la pena. Todo lo que tú has pasado. Sea que la respuesta sea sí o la respuesta sea no. Si es no, así, ok, está bien, ya, ok, puedes descansar. Y si es sí, también puedes descansar. Pero va a valer la pena. Va a valer la pena. Lo más es decir, Señor, espero en ti. Espero en tu respuesta. Espero en tus promesas. Espero en ti y solamente en ti. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, entiendo que muchas veces se nos hace difícil esperar. Se nos hace difícil decir, Señor, haz como tú quieras. Tu palabra nos enseña de dos personas ya ancianas, ya viejitos estaban estos, pero los dos tenían una oración. La oración de uno era tener un hijo y la oración del otro era ver la salvación de su pueblo. Y tenían que haber esperado un largo tiempo, pero tú, Jehová, tú escuchaste su oración, tú escuchaste, tú viste que ellos día tras día esperaban en ti, esperaban. A veces su fe fallaba, a veces su fe decaía, a veces su fe no era fuerte, a veces sí estaba, a veces no, pero Señor, día tras día ellos esperaban en ti. Y tú mirabas todo. Y así tú obras en nuestras vidas. Tú escuchas nuestras oraciones, cada una de ellas. Cada lágrima que hemos llorado, tú las tienes contadas. Cada súplica, tú las has escuchado. Mi oración para mi hermano, para mi hermana que escucha este mensaje sencillo,
es que ellos entiendan que tú escuchas y que nos toca a nosotros esperar en ti. En nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga y espero que sea de bendición este mensaje.